Estás escuchando Es Radio, Albacete. Pues aquí estamos en nuestro espacio de Secretos a Voces con Valeria Aragón. Vamos a hablar de temas más que interesantes, estoy segura de que a ustedes pues les importa mucho la comunicación. Desde luego que sí. ¿Cómo nos comunicamos? Pues lo vamos a ir analizando, sobre todo en el sector empresarial, porque hay varios tipos de lenguaje. Está el corporal, el verbal y luego esa comunicación asertiva que tenemos entre los seres humanos. No sé si me equivoco. Valeria Aragón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, María. No te equivocas. Todo eso está. Pero hoy vamos a hablar de otros 3 tipos de conversaciones que la gente no identifica tanto. Así que puede ser que aprendan cositas interesantes para su día a día laboral, da igual en el punto de la jerarquía en la que se encuentren, tanto para jefes, mandos intermedios como trabajadores. Venga, pues vamos a analizar cómo se trabaja desde tu experiencia con las empresas para que esa comunicación sea fluida, efectiva. Mira, yo no sé si has oído hablar, seguro que no has oído hablar, así en el término no es tan conocido, pero la frase la has dicho 1.000.000 de veces, María. Se llama el principio de encaje. El principio de encaje es que cuando 2 personas están hablando, hay veces que dices, sí, las 2 están hablando de lo mismo, y hay otras veces que dices, eso parece un diálogo de besugos, ¿verdad? Porque uno está diciendo una cosa y el otro sigue recurrentemente diciendo la otra. Esto lo vemos en nuestro querido Parlamento todos los días, que cada uno va hablando en una dirección y realmente no está encajada la conversación porque están poniendo la atención y el foco en aspectos distintos, ¿vale? Claro. Más allá de política, esos focos pueden ser 3. Y si lo piensas, en la radio, en casa, en todas las dimensiones de nuestra vida tenemos 3 tipos de conversaciones. Una de ellas sería como una conversación que tiene que ver con quiénes somos y cuál es nuestro rol. Ese tipo de conversaciones donde yo te estoy diciendo, para mí esto es importante. Yo esto nunca lo haría así, en el sentido de hablar de mí, ¿vale? Eso es un tipo de conversación. Incluso podríamos hablar de quiénes somos nosotras, María. Pues somos amigas, colaboradoras hace muchos años, etcétera. Y cómo vamos a funcionar en nuestra relación. Eso sería un tipo de conversación social, relacional, que suele hablar de identidad, suele hablar de valores, suele hablar de cómo vamos a funcionar en nuestra relación. Sí. Luego hay otro tipo de conversación que es una conversación mucho más operativa. Es una conversación que tiene que ver con las cosas que tenemos que resolver. En una empresa podría ser, oye, ¿cómo vamos a resolver este problema? Este proceso, ¿cómo lo reconducimos? Este punto, todo lo que tenga que ver con resolver algo, ¿vale? Entonces es muy concreto, muy específico y ahí se habla de objetivos, estrategias, tácticas, etcétera. Y es un tipo de conversación donde no se está hablando de identidad, no se está hablando de valores, no se está hablando de quiénes somos tú y yo. En una empresa se habla de identidad corporativa, de valores de la empresa, de visión. Como te das cuenta, son 2 cosas muy distintas, ¿vale? Y queda una tercera conversación que suele pasar desapercibida y es la conversación de naturaleza emocional. Esa tercera conversación es la que tiene que ver con cómo yo me siento, cómo yo estoy, cómo valido la emoción del otro, cómo cuando escucho la emoción del otro no me siento automáticamente responsable de la emoción del otro. Todo lo que tiene que ver con la dimensión emocional. Entonces te voy a poner un ejemplo. Resulta que tú estás con un compañero de trabajo y dices, imagínate, madre mía, hoy estoy muy agobiada porque he querido cerrar esto, no he podido, he querido hacer esto otro, no he podido, y ahora mismo tengo mucho trabajo, tampoco me estoy encontrando bien, y nada, tú sueltas esa frase ahí en tu equipo, y entonces coge a alguien. ¿Qué tipo de conversación dirías que es? ¿Cuál crees que van a identificar que es? ¿Una conversación que tiene que ver con resolver algo operativa? ¿Una conversación que tiene que ver con quién eres tú, cómo estás siendo? ¿Una conversación emocional? Claro. Es una conversación emocional, estás desvelando cómo te sientes. Exacto. Y
entonces viene alguien que dice, vale, María está sobrecargada, lo que tengo que hacer es decirle lo que tiene que hacer. María, pues organízate mejor, ¿quieres que te ayude? Y entonces tú dices, no es una conversación que yo esté buscando el encaje para que tú me resuelvas nada. Es una conversación de desfogue. ¿Lo comprendes? Claro, Bueno, claro. estoy explicando, mejor dicho. Sí. Entonces, ¿qué acaba sucediendo? Que no encaja. Hombre, tú puedes en un momento determinado, si te lo dicen bien, puede ser agradable que te intenten ayudar con la solución, pero ¿cuántas veces tú estás expresando una emoción y que vengan a darte soluciones de cómo te tienes que organizar? Precisamente lo que genera es una muralla entre esa persona y tú. Totalmente. Lo mismo pasaría si estás totalmente en una conversación operativa y estás diciendo hay que ver cómo nos organizamos porque esto es muy importante, hay que ver qué paso hacemos primero, esto ya falló en el último sistema que hicimos, que intentamos, y entonces hay alguien que coge y suelta algo así como a mí esto me genera muchísima ansiedad, yo cuando estoy ansiosa no puedo tal, y de golpe ha cambiado de conversación operativa a conversación emocional. Hay personas que casi nunca les cuesta mucho entrar en una conversación operacional y suelen estar o bien en la emoción o bien en la parte personal. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no me organizo bien? Y Claro. está creyendo que es una conversación sobre quién es y se lo está tomando personal. Entonces, fíjate la importancia del principio de encaje, sobre todo de aquel que es líder más todavía, pero nosotros como compañeros de trabajo es absolutamente fundamental saber bailar entre estos tipos de conversaciones, porque las conversaciones son dinámicas. Entonces tú empiezas a veces hablando de algo operativo, la conversación se torna emocional y si tú respondes a lo operativo con lo emocional o respondes a lo emocional con lo operativo, no se da el principio de encaje, porque si yo estoy sintiendo una emoción, lo que necesito no es que me resuelvas nada, es que valides esa emoción. Si yo estoy en lo operativo, no necesito que estés mezclando como el perejil en todas las salsas las emociones. Quiero que bajemos a qué sí hay que hacer, cómo, de qué manera, quién es el responsable, cuál es el objetivo, cuáles son los KPIs, qué necesitamos específicamente avanzar. ¿Me explico? Y si estamos hablando de una cuestión identitaria o de relaciones o de cómo nos vamos a funcionar, cómo vamos a ser tú y yo en esta relación, cuáles son los valores que guían la manera en la que nos relacionamos, no tiene nada que ver ni con lo primero ni con lo segundo. Entonces, claro, hay que saber hacer ahí otro tipo de preguntas más profundas. ¿Qué es para ti importante? ¿Qué es lo que te bloquea si esto no va en esta dirección? No es una conversación operativa, es una conversación de valores y de identidad. Entonces, claro, a cada tipo de conversación respondemos de una manera distinta y sentimos que el principio de encaje no se está dando cuando yo estoy con las herramientas emocionales respondiendo en lo operativo. Cuando me están respondiendo con soluciones en la parte emocional o me están hablando de valores en la parte emocional o de yo soy así. Intentemos bailar y reconocer en qué tipo de conversación estamos, porque si no, el principio de encaje no se va a dar. Madre mía, que a veces es complejo, porque sin darnos cuenta mezclamos muchas veces la parte emocional y personal con la parte laboral. Acabamos teniendo o creyendo que tenemos una relación diferente a la que tenemos en el ámbito laboral. Pensamos que los compañeros de trabajo pasan a ser amigos, que incluso la relación con los directivos, con el equipo de gestión y de gerencia. Pero un matiz emocional, lo que tiene que ver con principios, valores de convivencia relacionales y operativa y de proceso son 3 conversaciones del ámbito profesional. Sí. Las 3. No significa que una sea emocional, otra es más personal y otra es más laboral. No. En el espacio empresarial se dan las 3 conversaciones, son necesarias las 3 conversaciones para que un equipo y una empresa avance. No podemos tener la idea de que O sea, que no podemos descartar esa parte emocional. Si tú un día estás cansado o estás agobiado, no pasa nada por verbalizarlo. No, al contrario, eso generaría lo que se llama un espacio psicológico seguro en el trabajo. Yo tengo que poder expresar cómo estoy, puedo mostrar mi vulnerabilidad y voy a tener, si estamos todos entrenados en esto, como ahora que voy a Cuenca, una empresa, si estamos todos entrenados en esto, mis compañeros sabrán reconocer que estoy expresando una emoción y acompañarán la emoción.
Ujú. No van a coger y van a empezar a decir, bueno, venga, vamos al tema. Oye, Sí, alguien lo... ponme otro ejemplo así de los que te encuentres en las empresas que sea llamativo, pero que también sea común en las empresas, que con todos esos ejemplos aprendemos. A ver, que me dé así la cabeza rápidamente. Pues mira, muchas veces voy a una empresa y hay que poner una visión sobre la mesa de hacia dónde vamos, ¿no? Ujú. Y entonces empezamos a hablar de de esa visión, cómo queremos vernos en 2 o 3 años, qué competencias necesitamos desarrollar en nosotros para que la empresa acabe siendo ese lugar, que quizás es un lugar con un buen clima laboral, un contexto donde no estamos estresados de manera continuada, ¿no? Y entonces el líder, el jefe del equipo o cualquier compañero de trabajo con liderazgo natural, generalmente suele ser así, empieza a mostrar una visión hacia la que avanzar. Y entonces el equipo empieza a decir, ya, pero es que eso no es posible, porque luego me mandas un correo y en ese correo me pides que no sé cuánto, no sé qué, y dices, uy, se acaba de ir de la conversación de cómo vamos a relacionarnos a lo operativo del problema del día a día. Y se pierde la perspectiva de algo que es absolutamente necesario construir, que es una visión compartida. Primero tienes que apuntalar esa visión compartida, conectar a todos los que están ahí con unos valores, que vean que ellos pueden honrar y vivir sus valores estando en esa empresa y que pueden en el día a día acercarse a una visión de contexto laboral, de impacto en el mercado, de atención a los clientes o de posicionamiento, de lo que sea, una visión inspiradora, necesita un espacio propio que no es bajar todo el rato a los problemas de lo operativo. ¿Me explico? Sí. Entonces, esto suele boicotear ese tipo de conversación, que es una conversación muy necesaria, que está directamente relacionada con la motivación, si se hace bien. Si no, la gente lo que está pensando es, otra vez con este rollo, y luego nada de eso es real. Entonces es que está faltando procesos en lo operativo que materialicen esa visión. Y entonces hay que moverse a la otra conversación. Y probablemente tenga que tener una gran dimensión emocional, porque a veces la gente tiene burnout, está quemada. A veces la gente no siente que tenga voz o que tenga pertenencia en ese sistema. Y estamos hablando de otro tipo de cuestiones que no son ya la visión, sino cuando bajamos la visión, qué bloqueos e impedimentos nos encontramos. Y entonces puede haber conversaciones más operativas y puede haber conversaciones muy diferentes que tienen que ver con las emociones o con los propios valores, que los valores de alguien no estén alineados. Puede estar toda la empresa, por ejemplo, hablando de valores y que alguien diga, es que yo eso no lo veo bien venderle así al cliente. No está alineado, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, distintas direcciones. Yo creo que todos podemos pensarlo igual que cuando estamos en casa. Tú estás en casa y a veces te viene tu hijo con una ansiedad tremenda por un examen y te pones a decirle cómo se tiene que organizar con los estudios y con la agenda si no quiere que le pase. Ay, y te has cargado la validación emocional. Totalmente. Por poner uno cercano y cotidiano, me explico, algo que sea súper fácil de ver. O a veces el otro día una mamá es que han echado a mi hija de Roblox y le han robado una serie de puntos y no sé cuánto, no sé qué, y todo era emocional. Después de dar cobertura a lo emocional, después ¿cuál es el juego en Roblox? Va de robar. Claro. Entonces, espera, ¿cuáles son las reglas de ese juego? De golpe nos acabamos de meter en lo operativo. Me explico, porque a lo mejor esa persona necesita, después de haber sido validada emocional, ampliar la perspectiva yendo a otros 2 tipos de conversaciones. Me explico, que esto también cuando ya las conoces, hay un libro muy bueno que quiero recomendar que se llama Supercomunicadores, de Charles Duhigg, que aborda esto. Él es, creo que es el jefe de prensa del New York Times, y lo explica bastante bien si alguien quiere leer más sobre la temática. Pues muchísimas gracias, Valeria Aragón, que se dé bien esa mañana en esa empresa. Un Oirás a saludo. Renfe de fondo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. No se muevan más cosas.